Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Habíamos empezado a ver la semana pasada para romper las barreras. ¿Sí? Vamos a volver a leer la historia, pero hoy nos vamos a detener en otras partes de esto que estamos leyendo el día de hoy. ¿Sí? Dice el versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él le respondió: sí, yo sé, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Hasta ahí. Bien, yo les contaba la semana pasada un poquito, no voy a hablar mucho porque para eso vamos a tener, creo que ya mañana, ¿no?, el video. Entre mañana y pasado vamos a tener el video con la prédica de la semana pasada, así que más que nada voy a hacer una pequeña introducción acerca de los dos puntos que vimos la semana pasada. Gilgal, ¿se acuerdan que era Gilgal? Gilgal tenía que ver con los momentos, el lugar donde Dios necesita cortar en nuestra vida, donde Dios necesita de alguna manera operarnos. ¿Sí? Así que Gilgal es un sitio de cambios, de giros, de acontecimientos vitales, donde no podemos seguir dando vueltas de la intrascendencia y la apatía, decíamos. Gilgal es el sitio donde somos cortados, es el sitio que nos enseña que no estamos solos y requerimos ayuda. Y nos acordábamos de que Elías, en todo el tiempo de su camino, estaba acompañado por Eliseo. Y Eliseo, en todo el peregrinaje, también estaba acompañado por Elías. ¿Sí? Es el sitio, dijimos, donde Dios me pide erradicar a Egipto de la mente y del corazón. Muchas de esas pequeñas componentes, de esas pequeñas joyitas, cosas que hemos traído de Egipto y que muchas veces las queremos mantener arraigadas en nosotros. ¿Sí? Gilgal, dijimos que es el sitio donde Jehová quita la vergüenza de la esclavitud. ¿Sí? Gilgal es el lugar donde Jehová quita la vergüenza de la esclavitud, donde Jehová también nos recuerda ciertas piedras específicas. Así como sacó del pueblo de Israel, o le pidió al pueblo de Israel que sacara ciertas piedras del Jordán y las dejara en ese lugar. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones tuvieran memoria de lo que Jehová había hecho con ellos. ¿Sí? Dijimos también que Gilgal
es donde Dios realiza los cortes necesarios, pero también muestra que las victorias del pasado pueden ser mucho más grandes en el futuro en Él. ¿Sí? Gilgal es el inicio, dijimos, del camino hacia lo bueno de Dios en mi vida y la tuya. Y también Gilgal, por último, es separación. ¿Sí? Separación. Dios es un Dios celoso. Y Dios no me comparte ni te comparte con absolutamente nada. ¿Sí? Somos de su propiedad. Lo segundo, vimos Betel. Dijimos que era casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. También dijimos de Betel que era el sitio donde encontramos a Dios, pero también donde Él nos encuentra. ¿Sí? Cuando vinimos hoy predispuestos a adorar al Señor, cuando vinimos pensando en que íbamos a congregarnos, a juntarnos con otros que tienen la misma fe que nosotros. De alguna manera Dios ya había determinado que este día sea así y que en este día vos ibas a estar en un lugar donde lo ibas a encontrar, donde ibas a tener la oportunidad de recibir una palabra de fe para tu vida. Betel también es el sitio donde buscamos a Dios, donde consultamos cada aspecto de nuestra vida, el lugar donde Dios nos espera para hablarnos y trabajar en nosotros. Es el lugar donde el deseo crece, la llama se enciende y se mantiene ardiendo. Por eso es tan importante congregarse. Porque cuando yo me aíslo, el problema es que empiezo a enfriarme. ¿Por qué? Porque estoy lejos del cuerpo. Así como vimos y escuchamos tantas veces el ejemplo del dedito, que si es cortado, después de un ratito pasa a ser cualquier otra cosa menos dedito. ¿Sí? Bueno, lo mismo sucede con cada una de las partes del cuerpo, cada uno de nosotros. Dijimos que donde la fe se desarrolla. Betel también es el sitio donde nos reencontramos con Dios, pero también donde nos rendimos a su voluntad. Betel es la casa de mi Padre, pero también es la puerta del cielo, donde Él nos escucha. ¿Sí? Él está atento a nuestras cosas. Él hoy estuvo atento a lo que cada uno de nosotros le estuvo diciendo. En medio de las canciones, cuando cantábamos, pero también si alguno se atrevió a orar, a decirle algo diferente y no solo cantar, Dios escuchó cada palabra. Escuchamos su voz en Betel, allí habitamos también, allí somos llamados y transformados, allí somos edificados y en Betel también recobramos identidad. ¿Sí? En Betel también recobramos identidad. ¿Sí? Así que bueno, hasta ahí con lo que vimos la semana pasada. Hoy quiero adentrarme en lo que es la última parte de esto que para mí es poder romper las barreras. ¿Sí? Y quiero que entendamos algo. Cuando les hablo de romper la barrera, no se lo habla a alguien que ya lo logró. ¿Sí? Cuando ustedes me ven parado acá, ustedes ven parado a una persona que se vale de la gracia de Dios. Una persona a la que Cristo ha cambiado, a la que Cristo ha transformado. Y esa persona no es que lo haya alcanzado, como bien dice Pablo muchas veces, o como lo dice en su palabra. No es que ya lo alcancé. ¿Sí? Voy a la meta, pero me olvido de todo lo que me pasó hacia atrás, me olvido inclusive de lo que me pasó hace 1 hora, 2 horas, o en el transcurso del día, y prosigo a la meta, pensando en que Dios cada día quiere hacer de mí la persona que soñó y diseñó. ¿Sí? Así que quiero que lo entiendan desde este lugar, desde el lugar de que no somos perfectos en términos humanos. Pero si usted puede ver a mí en medio de este camino, entre usted y yo, puede ver a Cristo, entonces vale la pena. La segunda parte, y yo les hablaba la semana pasada de un mapa, ¿se acuerdan? Les hablaba de que a aquel lado estaba el río Jordán, les hablaba de que ahí en la cocina teníamos a Gilgal, un poco más abajo, acá al lado de la batería tenemos a Betel, a Jericó, pero sin embargo, en ese trayecto entre Gilgal y Jericó no encontramos a Betel.
por alguna razón, Dios le habla a Elías y le marca un recorrido que no era un recorrido corto, no era un recorrido fácil, no era un recorrido de paso. Y una de las cosas que comprendía cuando miraba esto es: Betel no es un lugar de paso. Betel no es un lugar para que vos y yo vayamos de paso. Betel es un lugar para que habitemos. La casa de Dios y la presencia de Dios es un lugar para que vos y yo habitemos. El problema, y lo decíamos la semana pasada, es que muchas veces buscamos el atajo. No queremos ir hasta Betel. ¿Por qué? Porque es lejos, porque requiere mucho precio, porque estoy cansado, porque a veces no tengo ganas, porque tengo muchas cosas para hacer. Tengo una actividad y una agenda llenísima. Entonces posponemos Betel. Y pasó el día, pasó la semana y hacemos el recorrido corto. Y nos olvidamos de lo importante que es Betel en esta historia. Yo hoy quiero hablarte del tercer punto, Jericó. Jericó es el nombre de una ciudad situada en Palestina, cerca del río Jordán. Esta palabra tiene origen árabe y deriva de la palabra cananea rea, que significa fragante o lugar de fragancia. Está a unos 8 kilómetros del río Jordán, para que ustedes tengan una idea. Ahora, Jericó representa los muros de lo imposible, los gigantes cotidianos que acechan, la vida que muchas veces es muy dura, la calle que parece vivir en otra ley. Todo eso es Jericó, el lugar donde mi fe y tu fe es requerido. Pero hay un problema. Vivimos muchas veces yendo desde Gilgal a Jericó sin escalas. Y para que vos y yo practiquemos fe, es necesario llenarnos de fe. Es necesario ser llenos continuamente de fe. Jericó es el lugar que requiere de fe, aun cuando pareciera que los muros nunca han de caer. Betel necesita a Jericó para manifestarse y Jericó requiere la vida de Betel para marcar la diferencia. Si yo decido vivir mi semana sin orar, sin buscar a Dios, lo más probable es que cuando vaya a Jericó, intente hacer cosas en mi día a día y vuelva con el rabo entre las piernas, perdón la expresión. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver un poco más, pero para que como hijos de Dios podamos vencer en Jericó, necesitamos fe. Necesitamos vivir una vida de fe. Necesitamos llenarnos de Dios, de su palabra, de su presencia. Necesitamos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en mi vida. Tener una palabra a mano, como dice Diego siempre. Porque si yo voy sin espada, no hay chances. Aunque Jericó esté cercado por causa de los hijos de Dios, lo bueno y la buena noticia es que Jericó fue entregada en nuestras manos. El problema es que muchas veces no lo hemos descubierto. Muchas veces me pasó de moverme directamente de Gilgal a Jericó, obviando Betel. Y aunque a lo mejor tenía claro que la victoria estaba garantizada por moverme de una manera ajena a Dios, como les decía antes, volvía cabizbajo, con una derrota. Y quiero en esto ser claro,
cuando hablamos de victoria, derrota, estamos hablando de las cosas que vamos viviendo en el día a día. No estoy hablando de algo que ya fue consumado. No estoy hablando de nuestra posición en Cristo. Estoy hablando de que muchas veces nos corremos de esa posición y empezamos a vivir de una manera totalmente diferente. Fíjense lo que dice Josué 2 del 9 al 11, nueva versión internacional, les voy a leer yo. Y dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Acá un habitante de Jericó, reconociéndole a las personas que habían ido a ver el lugar, que no tenían nada que hacer. No tenían absolutamente nada que hacer. El diablo sabe que es inevitable que vos vivas una vida en victoria. Porque tenemos los elementos, tenemos las herramientas. El problema es que muchas veces obviamos cosas que son esenciales para nuestra vida. Para derribar los muros gigantes que aparecen en nuestra vida cotidiana o en nuestro camino, no precisamos de grandes estrategias de marketing o ideas innovadoras. Cuando David venció a Goliat, lo primero que sucede es que Saúl quería proveerle de elementos de guerra y David se da cuenta que no encajaba. Que no encajaba en ello. Y esto muchas veces nos pasa a vos y a mí, que queremos forzar las cosas mediante estrategias de guerra de otros sin tener en cuenta aquello que Dios nos proveyó, aquello que Dios puso en nuestras manos. Queremos vivir como viven los habitantes de Jericó, como viven los habitantes de otros pueblos, sin entender que lo que Dios puso en nuestra vida, sin entender que lo que tenemos en nuestras manos es más que suficiente. Para lo que sucede en Betel, lo que sucede en Betel sea efectivo en Jericó, es indispensable que usemos lo que Dios nos dio, ni más ni menos. La victoria proviene de Él y en Él. Me acuerdo siempre años 90, los más grandes se van a acordar un poquito más, donde todo el mundo en las iglesias copiaba lo que se hacía. Había un congreso, empezaba la moda de los congresos. Y llegó un momento en que las iglesias se habían tornado congresistas, ¿no? Vos leías el diario El Puente o el diario La Corriente y veías en una página tal vez 10 congresos. Y vos decís, wow. Luego empezó también la moda de los recitales, de los festivales. Uno, y todo el mundo quería hacer festivales. Y muchas veces caíamos en esa de hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, no entendemos, y miren, tengo que abrir mi corazón. El sábado pasado, por una simple pregunta que parecía absurda, el Señor abrió mis ojos y mi cabeza con respecto a las formas. Y comprendí lo que durante años, por alguna razón, no podía ver. Mientras yo me las rebuscaba y buscaba y pensaba y me rasgaba, pensando en cómo hacer para trabajar determinadas cosas en mi vida, en lo profesional, en lo ministerial, de repente una palabra, una simple palabra, una respuesta de alguien que Dios usa, me abrió los ojos y me permitió ver y comprender algo que no estaba viendo. Es que sos David, Sebastián, no necesitas la armadura de Saúl. Usa tu propia onda, tu propia piedrita, y eso es más que suficiente. Pero el problema es
es que vamos a Jericó desarmados. Vamos a Jericó directamente de Gilgal y nos olvidamos de pasar por Betel, de habitar en Betel, de preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto otro? ¿De qué manera puedo resolver esta ecuación que me está rompiendo la cabeza? Porque claro, había estado buscando usar las armaduras de Saúl. Y no me daba cuenta que no encajaba. Y quería ir a Jericó en el día a día, quería trabajar ministerialmente fin de semana tras fin de semana o de la semana inclusive, haciendo cosas o viviendo con una armadura que no era la mía. Jericó, iglesia, es caminar por fe creyendo que Dios pelea por mí. Esto es extremadamente difícil o imposible cuando no vamos a meter y rendimos nuestra voluntad. Si vos no entendés que Jericó está cerrada por causa tuya y mía, entonces no vas a poder vencer. No vas a poder alcanzar aquello que Dios quiere que alcance. Pero cuando vos entiendas de que Jericó justamente está cerrada a causa tuya, te vas a dar cuenta entonces de que la victoria está en camino. De que lo que Dios tiene preparado para tu vida y para la mía es cuestión de tiempo. En un momento Dios le habla a Josué y le dice, Josué, yo ya les he entregado a Jericó. Ya es de ustedes. De alguna manera, vos y yo tenemos que entender de que los muros que vemos gigantes, las cuestiones que a veces vemos en el día a día y que parecen que son imposibles de sortear, que parece que son imposibles de sobrepasar, Dios dice, yo ya te lo entregué, ya está. No hace falta que te rompas el coco buscando resolver cosas que si fueras a mi presencia, que si vinieras a mi casa, te darías cuenta que yo ya las tengo resueltas. No hace falta grandes estrategias. Y no estoy en contra, quiero que se entienda esto, no estoy hablando de que no vamos a organizar, no vamos a hacer estrategias, no vamos a buscar formas. No estoy diciendo eso. Quiero que me entiendan. Lo que les estoy diciendo es que cuando vos y yo muchas veces pensamos que nos falta un poquito para el peso, Dios dice, lo que yo te di es más que suficiente. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Jericó continuará, siendo un sitio cerrado en el cual no podremos conquistar y vencer, mientras vos y yo no nos determinemos a entender que primero debemos ir a Betel. Pero cuando vos y yo comprendemos eso, entonces tenemos la llave para abrir las puertas o para derribar esos muros. Además, también debemos comprender que para Dios lo que vos y yo tenemos en la mano, decía, es más que suficiente. Jericó sabe que será conquistada. El diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que no va a poder retener esa promesa que Dios te dio por mucho tiempo. Porque tarde o temprano, lo que Dios dijo se va a hacer. Durante muchos años hemos caminado directo de Gilgal hacia Jericó creyendo que los muros caían por el solo hecho de caminar nosotros hacia ella. Y no funciona así. Dice Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan. Lo que me pasó el día sábado. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Un simple consejo de alguien que hoy está más arriba que yo, mucho más arriba que yo, desatascó un montón de cuestiones en mi vida. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Un consejo puede traer la respuesta que estás necesitando. Cuando no sabes cómo vivir en Jericó, un consejo puede cambiarte la vida.
La razón de nuestros fracasos es que muchas veces obviamos algunas cosas. Y yo quiero compartirles algo que el Señor ponía en mi corazón y cuando lo masticaba y lo meditaba, créanme que en algún punto pensaba, ¿lo digo o no lo digo? Pero dice Juan 12:5, la nueva versión internacional dice, ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Y lo más probable es que el que dijo esto, su perfume hace rato que no lo tenía. Y ese es el problema que tenemos muchas veces como cristianos. Mucha gente en las iglesias vive del perfume de hace una semana, de meses o de años. Viene, se sienta en las iglesias, escucha, hace su vida, pero por alguna razón Betel quedó bastante lejos. Por alguna razón el perfume que debieran volcar a los pies del Señor se lo han dado a alguien más. Caminan creyendo que el perfume se siente, que huelen bien y huelen mal. Decirle al que está al lado, ¿te pusiste perfume? Buenísimo si se puso el perfume. Genial. Hay quienes le entregan su perfume a otros dioses. Entonces, cuando vienen a la iglesia, vienen y no tienen nada para darle al Señor. Es triste decirlo, pero hay gente que no tiene nada para darle al Señor, no porque no precisamente tenga, sino porque no quiere. Las moscas muertas, dice Eclesiastés 10:1, hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Cuando vos y yo no le entregamos nuestro perfume diario al Señor, empieza un punto donde, Sebastián, ¿hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Te bañaste? Sí, me bañé anoche. Sí, hoy también. Bueno, buenísimo. Y empezamos a dar mal olor cuando la cosa no está funcionando y cuando no vamos a la presencia de Dios. Y el problema, les decía, es que no vamos a buscar el perfume de Betel. Ese perfume único que nos distingue. Dice 2 Corintios 2, 14 al 16. Mas a Dios, gracias, dice la versión Reina Valera, es esta. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Les voy a leer otra versión que me encantó. Dice, gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Wow. No es solo conquistar Jericó. También es ir el día a día, es semana a semana, y poder ir dejando ese suave aroma, ese suave perfume por cada lugar donde nos movemos. Miren, el otro día me reía, le contaba a mi señora, en los últimos años me estaba volviendo
bastante serio en muchas cuestiones. Por alguna razón, es como que no estaba disfrutando ciertas cosas y cada vez que iba a un lugar es como que iba cara de café, como dice el pastor. ¿Sí? Y no estaba disfrutando. Y estas semanas me van pasando algunas cosas que yo me río internamente, pero por otro lado le digo al Señor, Señor, gracias, porque ese es tu aroma. El otro día voy a la escuela a buscar a mi hija y entro lo más campante, cuando antes iba, cuando perdemos identidad, empezamos hasta a agachar la cabeza muchas veces. Pero cuando Betel se hace carne en nuestra vida y empezamos a recobrar identidad, Dios lo que hace es empezar a levantar. Y cuando la retiro a Jazmín, que ahí está durmiendo, se quedó dormida, la agarro, iba caminando, miro para un costado, 4 seños seguidas ahí, vieron que las seños se ponen al costadito despidiendo a todos los papás, y nadie se lo... Chao señor, que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana. Y seguí caminando. No es que me sentí avergonzado, ni mucho menos, quiero que me entiendan. Me sentí raro. ¿Saben por qué? Porque había perdido parte del perfume. Y el perfume que debiera estar expandiéndose alrededor de mi vida, alrededor de mi familia, alrededor de todos los que se rodean conmigo, de todos los que me ven, de todos a los que tengo la posibilidad de influenciar, por alguna razón, no había olor, o había mal olor. Una sencilla frase. No sé si a lo mejor fue revolucionario o no. Lo que sí sé es que a lo mejor a esas personas les cambió la tarde. Lo que sí sé es que el suave aroma del perfume que tengo en Cristo está empezando a sentirse. El problema es que vivimos muchas veces de forma autónoma, iglesia. Vivimos de forma autónoma. El otro día buscaba la definición autonomía. Autonomía significa auto propio. Nomos norma ley. Nos creamos nuestra propia ley, nuestras propias normas, nuestra propia manera de vivir y no dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, que la palabra de Dios se haga carne en nuestra vida, que la palabra de Dios alimente nuestro espíritu e influencie en todo lo que hacemos. No queremos crearnos nuestros propios derechos, nuestras propias obligaciones. Bueno, no sé si es tan importante que vaya a la iglesia el Día del Padre porque en realidad tengo derecho. Tengo derecho a descansar y creamos Ley Día del Padre. La vamos a poner acá arriba, Ley Día del Padre. Los padres tienen permitido no venir a la iglesia. Día de la Madre, para que no se enojen las madres, Día de la Madre, las madres no pueden o no tienen permitido no venir a la iglesia. Es más, ese día los maridos van a tener que cocinar también. ¿No? No, dice. No es ley. Entonces, se pierde el aroma cuando vos y yo no vamos a la presencia de Dios. Pero porque decidimos ir a Jericó sin transitar y habitar en Betel y en Gilgal. Pretendemos vivir en un pueblo, en una cultura totalmente diferente, y tarde o temprano llega un momento en que ese pueblo y esa cultura diferente ya son nuestros propios hermanos, ¿no? Porque vivimos como ellos. Porque hemos dejado de vivir para el reino que decíamos representar. Efesios 5:2, versión lenguaje actual, dice: deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros.
Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Miren si no tenemos ejemplo. Y esta es una advertencia que el Señor también traía a mi vida, ¿no? Aquel que vive en Jericó y que no quiere habitar en Betel, dice Levíticos 26, del 19 al 20, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Yo le decía, ¿saben cuántas energías gasté en pretender vivir de una manera? ¿Saben cuánto me cansé de que determinadas cosas produjeran resultados que yo esperaba? No es que no los esperaba, no es que decía, bueno, hago esto, pero en realidad no espero nada de ello. Esperaba resultados. Y por alguna razón no me daba cuenta de que lo estaba haciendo mal. Lo estaba haciendo mal. Y Dios en algún punto tuvo que empezar a tratar, a pisotear mi orgullo. La tierra en la que habitabas y a la cual decidiste trabajar aún en días donde debías estar en Betel, donde debías servir al Señor, donde debías descansar y cuidar de la relación con Dios y tu familia y la iglesia. Dios correrá de aquel lugar, de aquel sitio, de esa tierra, a aquel que no comprendió la importancia del día de descanso, del reposo, de la tierra que entregó y prometió. Cuando vos y yo no entendemos que para Dios lo más importante es tu relación con Él, entonces Dios empieza a correr de en medio determinadas cosas que Él nos habló. Llegué a un punto de cuestionarme y de preguntarme si efectivamente yo tenía un llamado de Dios, cuando hace 20 años, 21, recibí ese llamado. Pero por alguna razón, estaba trabajando en la tierra sin descanso. Estaba esforzándome en mis propias fuerzas, valga la redundancia. Estaba haciendo y no le daba lugar al Señor. Betel era un espejismo. Betel era un lugar donde alguna vez estuve. Y el riesgo que corremos vos y yo es que Dios diga, si vos no querés que yo trabaje en la tierra de tu corazón, entonces tenés un problema. Voy a tener que correr todo lo que te dije y esperar. Tendrás que esperar hasta que decidas hacer lo que tenés que hacer. Betel no es una opción más entre tantas iglesias. El descanso es fundamental, la vida de iglesia es fundamental, tu relación con Dios es fundamental. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Pero vamos por la vida, yendo a Jericó, creyendo que porque somos cristianos, o nos decimos cristianos, listo, ya está. Y nos olvidamos que la llave está allí, en Betel. Cuando un terreno, y esto lo aprendí en estos días, cuando un terreno se le cultiva sin descanso, no se le da tiempo al suelo de recuperar de forma natural los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Cuando vos y yo decidimos un día domingo, o decidimos el tiempo que es para el Señor, o decidimos el tiempo que es para congregarnos como iglesia, cuando decidimos los tiempos que son importantes para mi vida de relación con Dios, ponerlos a disposición de otra cosa, lo que estamos haciendo es gastar y cansar la tierra de nuestro corazón.
la tierra que Dios nos proveyó. Y va a llegar un punto donde vos y yo vamos a ir caminando y no damos más. Y no damos más. ¿Por qué? Porque estamos corriendo. Porque vamos por la vida gastando la tierra, no dándole descanso, el descanso necesario a nuestra alma, a nuestro espíritu. Entonces, claro, después estamos aceleradísimos, agotados, sin fuerzas, sin ganas, sin visión. No sabemos para dónde vamos. Pero cuando el terreno de mi corazón aprende a deleitarse en el Señor y su palabra, entonces pronto habrá un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo. Proverbios 27:9 dice: con un buen perfume se alegra el corazón, con la dulzura de la amistad se vuelve a la vida. Con un buen perfume se alegra el corazón. Vayamos a Betel. Allí Dios espera el perfume que vos y yo tenemos para entregarle, y a la vez Él también tiene uno para regalarle, para obsequiarnos. Muchas veces no hay vidas transformadas porque falta el perfume, o el mismo se vació hace mucho tiempo, o hemos procurado tirarlo. Es hora de que vos y yo volvamos a Betel y levantemos nuestro clamor, rindamos nuestro corazón y le demos adoración a Dios. Es tiempo, es esencial que vos y yo recuperemos nuestra relación con Dios. Éxodo 30, del 34 al 37, la versión lenguaje actual, dice: el incienso que se quemará en mi honor debe mantenerse puro y exclusivamente dedicado a mi servicio. En su preparación usarás incienso puro y otras sustancias aromáticas. Este perfume debe prepararse mezclando bien los ingredientes en cantidades iguales y moliendo muy fino la mezcla. En cuanto el perfume esté listo, irás al santuario y pondrás parte del incienso frente al cofre del pacto. Este es un incienso muy especial, exclusivamente para mi servicio, y debe tratarlo así. Nadie debe preparar otro incienso igual para su propio uso. El incienso son las oraciones. Cuando vos vas a orar, no tenés que orar como el otro, no tenés que imitar o copiar al otro. Dios quiere que sea único, que tenga un corazón contrito y humillado, que tenga los ingredientes esenciales. Dios no espera otra cosa de vos y de mí. Dios no espera que seas perfecto. Dios no espera que estés con el rompecabezas terminado. Lo que Dios espera es que tengas un corazón humilde, un corazón dispuesto. El incienso es una planta aromática para hacer arder, que destila una hermosa fragancia, el perfume. Para que en Jericó nos vaya bien, tenemos que aprender a oler bien. Tenemos que aprender a oler bien. No podés salir a la vida sin haberte perfumado. No podemos salir a la vida sin habernos perfumado. Salmo 2. Dice: sea puesta mi oración delante de ti como el incienso, la elevación de mis manos que se acepta como la ofrenda de la tarde. Vamos al último punto. Hablábamos de Jericó. Vamos a hablar de el Jordán. El Jordán, permítanme un segundito. Jordán quiere decir el que desciende o el que baja. El que desciende o el que baja. Jordán representa el favor de Dios cuando vos y yo permitimos que gobierne en nuestra vida. El Jordán también separa el desierto necesario de Canaán. Es la frontera natural que marca un acá y un más allá. El Jordán es el sitio que nos permite ver que estamos viviendo de una forma diferente, donde el pecado ya no gobierna nuestra vida.
donde no solo ya no pecamos o pecamos ocasionalmente, sino que además ya empezamos a vivir en obediencia al Espíritu Santo. Y ahora en un ratito vamos a ver, quiero marcarles la diferencia, porque los otros días aprendíamos justamente y hablábamos acerca de esto de ser lleno, como si el Espíritu Santo vino hoy un rato y después vino la otra parte y después la otra parte. Y yo quiero hoy que podamos diferenciar, el Espíritu Santo está todo en nosotros, ¿sí? Y todo lo que Él tiene conjuntamente. Sí, pero yo quiero hoy que podamos diferenciar cuando hablamos de tener al Espíritu Santo y hablamos de andar en el Espíritu. ¿Sí? El Jordán decía que separa el desierto necesario de Canaán. Es la frontera natural que marca una acá y una allá. El Jordán es el sitio que nos permite ver que estamos viviendo de una forma diferente, donde el pecado ya no gobierna nuestra vida, sino que transitamos siendo llenos continuamente de su Espíritu. El Jordán es el sitio donde Dios deja atrás nuestro pasado y empezamos a fluir en aquello para lo que Dios nos preparó y nos equipó. Ya no ponemos excusas. Cuando vos y yo llegamos al Jordán, las excusas quedan a un lado. Miren que Eliseo tuvo muchas posibilidades de haberse quedado, ¿no? ¿Cuántas veces le dijo Elías, quédate acá porque tengo que ir a tal lado que Dios me pidió? Varias veces. Sin embargo, Eliseo dijo, no, te voy a seguir. Yo sigo. Él perseveró. Él dijo, no, yo no me quedo acá, yo quiero ir más allá. No me es suficiente con lo que he hecho, lo que he logrado, lo que Dios ha hecho en mi vida, quiero más. Por eso digo que el Jordán marca un acá, hasta acá llegué, o un más allá. Quiero ir más allá. Quiero que Dios me siga usando. Quiero que Dios siga haciendo lo que pensó para mi vida. Yo le decía el domingo pasado acerca de ser profesionales, deportistas, líderes, etc. Pero sobre todo ser buenos hijos. Sobre todo ser buenos hijos. Cuando atravesamos el Jordán empezamos a caminar no como empresarios o líderes, sino que caminamos como hijos que son guiados por su Espíritu. Andamos en el Espíritu. Estamos trabajando, vendiendo y estamos siendo guiados por su Espíritu. Estamos predicando y somos guiados por su Espíritu. Estamos haciendo cosas del día a día y somos guiados por su Espíritu. No es una cuestión de que, bueno, ahora me desconecto, terminé de orar, me desconecto un ratito del Espíritu Santo, no me hables por favor Espíritu Santo hasta que me vuelva a conectar. Vas a la escuela, como yo les mencionaba que fui al jardín a buscar a mi hija, y Dios te da la oportunidad de ser bendición. Estás en el trabajo haciendo alguna actividad y Dios te puede usar. En todo lo que hacemos, a veces estamos tan afanados, tan acelerados, que no escuchamos la voz del Espíritu Santo hablándonos. Miren, hace unas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, pasó puntualmente que salí con mis padres a hacer una compra. Y pasó X situación que la compra se postergó. Pero en esa X situación donde la compra se postergó, el Señor me dio la oportunidad de hablarle a una mujer, a una señora, ese día, y hablarle del Señor. Salí a hacer una compra. No llegué con la compra a casa, pero llegué con el corazón satisfecho, con el corazón lleno, por haber sido útil a los planes de Dios. Romanos 8:14, la versión Reina Valera, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra versión dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eliseo era labrador, iglesia. Él trabajaba la tierra, él estaba dedicándose a una profesión que era totalmente distinta a la que después se encargó. ¿Sí? Pasó, no de un día para el otro, pero pasó a ser profeta. Tal vez no necesariamente sea nuestro caso.
A lo mejor vos te sigas dedicando a lo que estás haciendo actualmente. A lo mejor no seas pastor, líder, a lo mejor sigas siendo un comerciante, o un emprendedor, o un deportista, o un músico. Lo que Dios espera de vos y de mí es que andemos en el Espíritu, sea lo que sea que hagamos. Porque antes que ser un deportista, antes que ser un músico, antes que ser líder o pastor o lo que seamos, somos hijos de Dios. Y algo que el Señor no va a negociar con nosotros es justamente el servir en su casa. Si somos hijos, debemos servir. Servir en su casa y servir puertas afuera. Y el Señor traía esta analogía a mi vida y me hacía ver, yo no sé cuántos padres hay acá, pero a los padres yo dudo de que a los hijos los dejen estar todo el día sentados en el sillón mirando televisión y que no hagan absolutamente nada en su hogar. ¿Verdad? Bueno, ¿por qué creemos que Dios va a hacer la excepción con nosotros? Dios dice venir, disfrutar, está todo muy lindo, escuchar, recibir, pero también servir, también ayudar, colaborar en casa. Hay mucho por hacer. Si vos y yo no colaboramos, si vos no entendés que sos mi hijo, yo te amo, tenés un montón de privilegios, pero también tenés que servir en casa, entonces tenemos un problema. Y desde chicos a nuestros hijos les estamos enseñando a que en casa colaboren. A que cuando vamos a la iglesia colaboren. A que cuando hacemos algo para el Señor colaboren. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra versión dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Lo que les decía hoy. No se trata de grandes estrategias. ¿Qué Dios te dio en tus manos? ¿Qué Dios puso en tu vida? Usalo. Y usalo primeramente al servicio de Dios. Tengamos nosotros la misma actitud que hubo en Jesús. Dice la Biblia que no consideró el ser igual a Dios como una cuestión a la que pudiera aferrarse. Él podría haber dicho, soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo, ustedes me tienen que servir. Y no lo hizo. No lo consideró como una cuestión a la cual aferrarse. Y por alguna razón hay muchos cristianos dentro de la iglesia que consideran su posición económica, social, título y un montón de otras cuestiones más como algo elemental para que los demás les sigan. Cuando debiera ser al revés. Más arriba estás, más Dios te ha bendecido, serví mucho más. Mucho más. Él no consideró esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó, dice la Biblia. Y busqué la palabra despojó porque cuando uno escucha la palabra despojó suena a arrebatar. Porque de hecho, cuando se habla de despojo, se habla justamente de que algo se le ha sido quitado. Pero la Biblia, cuando está hablando de despojo, en este caso está hablando de otro tipo de definición con respecto a despojo que tiene que ver con el deshacerse de algo voluntariamente. Jesús se despojó, se deshizo voluntariamente de todo eso para servirnos. Y tomó forma de siervo, dice la Biblia. Él recibió al Espíritu Santo y empezó a hacer lo que el Espíritu le guiaba y fluía en la tarea que Dios le tenía por demanda. Porque en el Jordán somos equipados, entre otras cosas. Jesús fue equipado con el Espíritu Santo cuando estuvo en el Jordán. Dice la Biblia en Lucas 4:1 que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
sea, entró en una dinámica donde él sabía perfectamente, como bien hemos aprendido, tenía un tiempo. Y empezó a fluir en la tarea que el Padre le había encomendado. Otra versión dice, el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Cuando hablo de un ser lleno del Espíritu, de su Espíritu, lo que estamos diciendo es, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Esta es una versión de Gálatas 5:25, lenguaje actual. Si el Espíritu Santo ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Otra versión dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Gálatas 5:25. Porque nadie llama a Jesús Señor si no es por su Espíritu. Nadie llama a Jesús Señor si no es por su Espíritu Santo. Dice Corintios 12:3. Estamos leyendo muchos versículos porque quiero que quede claro esto. La versión Reina Valera dice, por tanto, osamos saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Otra versión dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cómo puedo llamar a Jesús mi Señor si no le permito ser guiado por su Espíritu? No me permito ser guiado por su Espíritu. Lo hacemos nuestro Salvador, lo hacemos la persona que nos bendice, lo hacemos X cosa, pero muchas veces no queremos hacerlo Señor. Cuando pasamos por el Jordán, el poder que radica en nosotros empieza a ser efectivo a los fines. Cuando hablaba o buscaba la palabra poder, tiene dos acepciones en este versículo de Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta el último de la tierra. El poder que recibimos, Iglesia, nos permite principalmente, y como idea motora de parte de Dios, actuar como Él, vivir como Él, manifestarlo a Él de una forma diferente, ser testigos en primera persona de lo que Él es y de lo que Él hace. Decía que en el Nuevo Testamento hay dos acepciones, o no sé si acepciones es, como se dice, hay dos maneras de entender la palabra poder. ¿Serán dunamis o dinamis? Dunamis, bien. ¿Qué significa dinamita, potencia, fuerza? ¿Por qué? Porque tendrán capacidad de eficacia, fuerza, valor, maravillas, milagros, poder, potencia, señales. Y serán o recibirán poder exousia, autoridad, poder, derecho de disposición, empoderamiento. Algunos sinónimos. ¿Sí? Cuando vos y yo vamos al Jordán, el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera diferente en mi vida y en la tuya. Ya no estamos ocasionalmente yendo a Betel. Empezamos a caminar siendo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero también es verdad que si el trigo no cae en tierra y muere, entonces se queda solo y no puede producir fruto. Dice Juan 12:24, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. La única manera de que podamos andar en el Espíritu es muriendo a nuestra propia voluntad, muriendo a nuestros propios deseos, muriendo a todo aquello que yo quiero hacer y que a lo mejor no forma parte de los planes de Dios para mi vida y para la tuya. Y voy cerrando con esto. En el Jordán morimos definitivamente y somos humillados. Mientras el general del ejército sirio Naamán se frustra por la forma divina, permanece esclavo. Pero cuando se humilla y camina en obediencia, entonces la vida del reino se hace evidente. Mientras el general del ejército
Naamán, que tenía un problema de lepra, no quiso ir al Jordán, tenía un problema gravísimo. Y se empezó a frustrar, como muchas veces nos pasa a vos y a mí. Servimos al Señor, amamos al Señor, hacemos cosas para el Señor, venimos a la iglesia todos los domingos y por alguna razón hay cosas que el Espíritu Santo nos marca que no nos gustan. Y nos frustramos, y refunfuñamos y no queremos. Y Dios dice, yo necesito que vayas al Jordán porque de esa manera vas a dejar de vivir pretendiendo que se haga tu voluntad y vas a empezar a vivir siendo guiado por mi Espíritu. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Y lo último, Dios nos cambia también en el Jordán la vista. ¿Qué condición le puso Elías a Eliseo cuando Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu? Si me vienes, cuando fuere quitado de ti, entonces serás mío. Si no, lo que Dios hace también en el Jordán es cambiarnos la vista. Y ya lo que en Jericó muchas veces nos simbolizaba y nos significaba desánimo, una mochila pesada, empieza a ser algo sin importancia, algo temporal, como escuchamos tantas veces. Y ya no nos molesta cuando Dios nos dice, quiero que cambies esto, quiero que saques esto de tu vida, sino que estamos dispuestos a obedecer. Dios nos cambia la vista. Hay gente que ora, pide, cree y avanza, pero nunca cambia la manera de ver la vida, la forma de vivir. Y solo separa a quienes sí están dispuestos. No confundan, les decía, son buenos cristianos, O sea, hay gente que viene a estos lugares, es un buen cristiano, hay gente que está atenta, que está ávida, pero por alguna razón no está dispuesta a ir más allá. Hay gente que recibe los milagros de Dios, hay gente que ha sido bendecida por Dios, pero no está dispuesta a ir más allá. No tienen hambre, no tienen sed. Se paran como los 50 profetas, como los 50 que estaban mirando enfrente a Eliseo y a Elías, a ver qué sucede. Solo quienes quieren ir más allá van a seguir cueste lo que cueste, los que se atreven a continuar, aquellos que quieren ver lo que otros ven y no pueden entender. La diferencia entre ingresar o no al Jordán es lo que marcará el ver o no más allá. Yo quiero ir más allá. También quiero que Dios cambie mi vida, como lo está haciendo en este tiempo. Y que lo que antes era un pequeño problemita que se transformaba en un tremendo muro por derribar, que Dios me cambie la vista de tal manera que no represente absolutamente nada. Y que esos muros gigantes que hoy veo, Dios al cambiarme la vista, yo puedo entender como el siervo de Eliseo, que son más los que están de mi lado que los que están con el adversario. Cuando Dios le cambió la vista a Eliseo no solo pudo ver a él, sino que además pudo ayudar a otros a ver. Y por último, el Jordán es donde empezás a caminar en lo sobrenatural. El Jordán es el lugar donde empezamos a caminar en lo sobrenatural. Eliseo, lo que había visto durante mucho tiempo, de repente agarró el manto de Elías y le entró a sacudir a las aguas. Y lo que él había visto en otros, de repente, cuando Dios transformó su vida, lo empezó a vivenciar en forma propia, en carne propia.
El Jordán es el lugar donde empezás a caminar en lo sobrenatural. Yo sé que muchas veces nos movemos por la vida y cuando vamos por la vida esperamos y tenemos expectativas de que Dios se mueva, se manifieste, de que Dios haga algo, de que Dios solucione tal o cual cosa. Pero Dios está esperando que empieces a moverte guiado por su Espíritu. Vamos a ponernos de pie. Se activa lo sobrenatural. Wow, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa,
Si le, Él se si le manifestará. buscas, Él se manifiesta. Él se manifestará. Aleluya, aleluya, aleluya.